Buenas tardes a todos. Hoy voy a entrevistar a Gabriela Llanos y su libro Cuando fuimos inmortales. Y voy a esperar a que se conecte Gabriela Llanos, que va a presentar su novela Cuando fuimos inmortales. Y hablamos un poquito con ella. Aquí la tenemos. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, buenos días allí. Buenos días. Qué placer hablar contigo. Igualmente, saltamos el charco. Sí, Tengo que darte así es, así es. Y 6 horas de diferencia. Sí, así es. Bueno, hoy os vengo a presentar en Alquibla a Gabriela Llanos y a su novela Cuando fuimos inmortales. Ella es periodista y escritora, ha ejercido el periodismo en diferentes medios de comunicación, ha publicado 2 libros, imagino que este es el El tercero. tercero, sí. Tiene estrecha relación con el mundo de la música, que ahora averiguaremos también. Sí. Y actualmente imparte talleres de escritura creativa, coordina clubs de lectura, crea y organiza experiencias que combinan viajes, charlas y literatura. Bueno, este libro está publicado por la editorial Plaza y Janés y quería que nos contaras un poquito en qué momento surge escribir este libro y... Pues mira, yo después de la novela anterior que se llama Viejo Caserón de San Telmo, que tenía la idea, ¿no? Sabes, empiezas a darle vueltas Me ocurre mucho esto siempre. Yo primero decido los temas y luego de todos los ejemplos que me ofrece el mundo empiezo a mirar cuál me va a servir para transmitir el tema que quiero contar, ¿no? Primero siempre comienzo pensando los temas, las ideas, las preguntas y luego pues el mundo nos está lleno de ejemplos que podemos utilizar para crear nuestras tramas, ¿no? Entonces, sabía al principio que quería hablar de identidad, que quería hablar de celos, que quería hablar de fama, que quería hablar de esos momentos en la vida que normalmente ocurren entre los 20 y los 30 años, cuando tomas unas decisiones que te pasas el resto de la vida justificando o el resto de la vida tratando de arreglar o apaleándote como puedes, apañándote con ellas, ¿no? Entonces, sabiendo eso, primero creé 2 personajes que están en la novela, que son Las Jueves, que es un dúo musical formado por 2 mujeres que está bastante inspirado en nuestras Bácaras, que en los años 70 fueron muy famosas con el mundo este del Eurodance en Europa y que se separan de una manera terrible, no consiguen estar juntas, saben que juntas funcionan muy bien, pero por separado no tienen éxito, ¿no? Entonces, quería hablar de esa rivalidad entre estas 2 mujeres, que de hecho prefieren hasta destruir sus vidas con tal de no seguir juntas, ¿no? Mm. Y de repente se me fueron quedando cortas, se me fueron quedando cortas, era como que no sabes hasta dónde da un personaje. Sabía que tenían que estar en la novela, pero que no podían ser el centro de la novela. Y viendo un día videoclips, me gustan mucho, soy muy fan de los videoclips, que es una cosa muy noventas, ¿no? Muy noventero. Estaba viendo uno que me gusta mucho, que es de la canción Bitter Sweet Symphony. Bitter Sweet Symphony, que en la traducción es Dulce y Amarga Sinfonía, de un grupo británico que se llama The Verb, y es un vídeo de un tío con un look muy noventero que va caminando por una calle de Londres chocándose contra todo el mundo, peleándose con todo el mundo, hasta que llega al final del camino y se encuentra con los compañeros de su banda, ¿no? Entonces empecé a analizar y dije, ¿qué le podría estar pasando a este personaje? O sea, ¿por qué esta rabia? ¿Por qué este odio? ¿Por qué este dolor, ¿no? Que parece sentir? Y se me ocurrió que tenía que contar una historia con un músico y apareció Peter Rus y apareció el rostro de Peter Rus, la forma de Peter Rus, ese personaje atormentado, macerado en el dolor, y dije, voy a contar su historia. Y así fue un poquillo como surgió. Sí. Bueno, he de decir que me lo leí súper rápido, este libro, que tiene banda sonora, el libro, y decir que está dividido en 3 partes, con capítulos cortitos, más o menos, y que cada capítulo comienza con una canción. Estamos en la época de los 90 Sí, y suena de fondo esa música. sí,
la música era muy importante. Bueno, la música es muy importante para mí desde siempre y creo que para todos Sí, nosotros, ¿no? O sea, la banda sonora de nuestra vida. Cada vez que escuchamos una canción no es solamente la letra, que a veces pensamos que está escrita para nosotras, sino es que nos evoca un momento determinado de nuestra vida o a una emoción determinada, ¿no? Y bueno, la música tenía mucho sentido en esta novela, siendo que el protagonista es un músico, ¿no? Entonces, además de poner todo lo que él piensa sobre la música o todo lo que la música lo ha influido en su vida, pensé que era muy interesante que los epígrafes de cada capítulo fuese una canción que nos remita a esa época, a la atmósfera de los 90, y también una canción que nos remita a la emocionalidad de cada personaje. Porque es verdad que la novela está narrada en dos tiempos, en la actualidad en Londres y en los años 90 en España, y está narrada en primera persona, en los cuadernos de partituras o el diario íntimo de Peter Rush, y luego los otros episodios tienen diferentes puntos de vista de los diferentes personajes que conforman ese grupo cercano a Peter Rush, ¿no? Que se quedó tan desolado y hasta huérfano cuando él desapareció, ¿no? Entonces, cada uno de esos epígrafes corresponde a la emocionalidad de cada uno de esos personajes, ¿no? Entonces, en ese playlist, que por cierto lo podéis buscar, está en Spotify, se llama Cuando fuimos inmortales también. En ese playlist hay de todo, o sea, de la música que le gustaba a Peter Rush, también hay música que no le gustaba nada, porque de hecho, una de las cosas que decía el personaje es que él quería haber nacido en Londres, quería ser británico, quería haber pertenecido al movimiento de la Cool Britannia, que no le gustaba ser español, que no le gustaba haber nacido en un país que bailase la Macarena, ¿no? Todas esas cosas que en un momento sí, en los la 90 crítica. fueron mucho así, ¿no? Eras de pop español o eras de música en inglés, pero no había como un intermedio, ¿no? Era muy radical aquello, ¿no? Entonces, la música es tan importante y de hecho esta canción, Bittersweet Symphony, vertebra los tres capítulos que a su vez se dividen en episodios que también tienen su música, ¿no? Sí, sí. Bueno, si quieres empezamos a hablar, como estás hablando de Peter Rush, si quieres hablar un poquito sobre él y empezamos con los personajes, un poquito que, bueno, personajes hay un montón en Sí, la son novela. muchos. Sí, sí, sí. Bueno, Peter, Entonces me gustaría hablar de Peter Rush y de Lola Costa, sobre todo. claro, cuando, como te digo, surge en mi cabeza el personaje de Peter Rush, lo veo y lo construyo como con un poco de influencia de muchos músicos que en ese momento de los 90 a mí me gustaban, ¿no? Y bueno, pues tiene, por ejemplo, el look es muy parecido al líder de la banda Oasis, la banda británica Oasis, ¿no? Es un look como bien noventas. Seguramente quien nos esté viendo recordará pues esos pantalones anchos con esas zapatillas, una camiseta de manga larga y encima una manga corta, el pelo muy Beatle, ¿no? Muy en esa onda Beatle, todo disparado hacia adelante. Pues yo me imaginé un tío así, un poco con esa tristeza y ese sedimento así duro y atormentado que tenía, por ejemplo, Enrique Urquijo, ¿no? Esa cosa de poeta maldito de Enrique Urquijo, que recordemos que, bueno, apareció muerto en el 98, ¿no? También esa, esa rabia o esa visión filosófica de la vida de un cantante argentino de una banda muy importante en Latinoamérica que se llamaba Soda Stereo, él se llamaba Gustavo Cerati. Ese también me inspiré mucho en eso. Y pues hay una banda que se llama Mr. Big también, que es más rockera, pero yo siempre digo que Peter Rush es un músico o un hombre, un chaval de 27 años que no era ni muy guapo, ni muy alto, ni muy nada, pero que entraba a un sitio y el mundo se detenía, ¿no? Y se paraba en un escenario y lo llenaba por completo sin ni siquiera moverse, ¿no? Entonces esa era la característica que yo quería darle, un tío que llenase mucho todo, sin ser especialmente sin destacar especialmente en nada. Bueno, por supuesto sí en la voz muy particular y en las composiciones, que luego si vamos viendo la novela, que es muy buen músico y lo sigue siendo siempre, ¿no? Y luego lo encontramos 23 años después, que lo está buscando su hija, Lola Acosta, y lo vemos en Londres, paralítico, terminal, adolorido, macerado en el dolor, amargado, viviendo en una mansión en el barrio de Belgravia, con una compañera vietnamita que también está llena de dolor, ¿no? Entonces, esa es la intriga,
¿no? Un poco de la novela. ¿Qué ocurrió para que este tío que era puro brillo, puro éxito, pues, todo el mundo estaba a sus pies, de repente 23 años después esté en una casa en Londres, inválido y triste, ¿no? Teniendo ese reencuentro con su hija que es Lola Costa. Sí. Es que el encuentro con Lola Costa es, además, como él mismo dice, tiene que conocerlo a él antes que a su propia madre, ¿no? Porque Claro, claro, le porque saca- Lola crece con unos padres adoptivos a los que ella llama sí, los Acosta, porque sí, se siente completamente ajena a esa sí, familia, en ese chalet de Monteclaro, en Madrid, siente que no pega, ¿no? Que no es su sitio, ¿no? sí, Y es un poco paralelo a lo que le ocurre también a Peter, ¿no? Peter llega a la casa de su padre, a la Morsa, a los 15 años y tiene que entrar a integrarse pues a una familia que ya está bastante construida, para bien o para mal, ¿no? Hay una madrastra, hay un hermanastro, un padre que no conoce. Pues lo mismo le ocurre a Lola. Lola es adoptada por unos padres a los que ella mira con bastante distancia, a unos hermanos a los que ella mira con bastante distancia, diciendo, yo no me parezco a esta gente, yo no, este no es mi sitio, ¿no? Entonces cuando descubre que tiene un padre biológico que además era la famosa estrella del rock de los años 90 en España, pues viaja a conocerlo, ¿no? Pero viaja a conocerlo porque está muy perdida también ella en su vida, ¿no? Y necesita respuestas. Y esas respuestas pues se las tiene que dar su padre, como por ejemplo revelarle la identidad de su madre. Y él le dice, sí, te voy a explicar todo, te voy a decir por qué te abandonamos, te voy a decir por qué no creciste con nosotros y te voy a decir quién es tu madre. Pero para eso quiero que me conozcas a mí igual que fui hace 23 años, ¿no? Y le sí, entrega este cuaderno de partituras, que es su diario íntimo, en donde empieza a contar todo lo que ocurrió hasta ese famoso concierto en el Vicente Calderón el 1 de septiembre de 1997, cuando él desaparece, ¿no? sí. Sí, además podría decirse que el cuaderno de partituras es un libro dentro de otro libro, ¿no? Sí, claro, claro, definitivamente, porque es en primera persona él contando cómo veía todo, pero por supuesto, pasado por el cristal y por la óptica de un chaval de 27 años lleno de rabia, ¿no? Y Sí, luego entonces, en los otros episodios, con la focalización o el punto de vista en los otros personajes, podemos ir armando el rompecabezas, que eso es un poco lo que yo quería también, que sea el lector de una manera activa quien vaya construyendo la historia y si tiene que perdonar, justificar o tal vez no justificar, comprender a alguno de los personajes lo haga a través de los pequeños datos que van sumando toda la historia, ¿no? Porque además, en ese momento, además de darle el cuaderno de partituras, Peter Rus le dice a su hija, a Lola Costa, que necesita que haga o que convoque una reunión con todos esos personajes que satelitaron alrededor de él en los 90, porque es la única manera en la que ella va a comprender todo lo que allí ocurrió. sí, sí. Bueno, y la cantidad de personajes que, si quieres, luego hablaremos de alguno más, pero Lola Costa sí que es una persona que la dibujas como una buscadora de la verdad, como una mujer independiente. Eh, no sé, me ha gustado mucho. ¿Te has inspirado en algún personaje en Lola Costa? Pues mira, Lola es muy centennial, ¿no? Lola es muy generación Z, entonces me parecía Sí, muy interesante eso, ¿no? Como esa discusión generacional entre el padre, que es generación X, noventero, que además la generación X, o sea, nosotros los noventeros, fuimos la última generación analógica y eso determinó mucho, ¿no? Porque fuimos la última generación que vivió sin móviles, o sea, los móviles salieron sí, en el 95, ¿no? Los internet, o sea, yo recuerdo todavía haber estado en cibercafé para poder conectarme con la sí, gente, sí, ¿no? La tecnología o la llegada inminente de la tecnología, de las redes sociales, cambió completamente nuestra forma de entender el mundo y nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Y Lola es producto de eso, de haber nacido en un mundo en donde la tecnología está metida en su vida, donde nació con un teléfono móvil, y con otra manera de relacionarse con el mundo también, ¿no? O sea, para Lola Acosta, su padre es un carca, un antiguo, un machista, un sí, xenófobo, un homófobo, o sea, un lo peor, ¿no? sí, Y porque claro, esta generación es diferente, entonces obviamente esa comunicación entre ellos es interesante. Para Peter Rus, esta generación es
es una generación muy frágil, una generación donde todo tiene que ser políticamente correcto, que ha perdido la ironía, que escucha una música hortera, que no, que no tienen esa rabia y esas ganas de comerse el mundo que tenía la generación de los 90 para Peter Rush. Y entonces tienen esa discusión muy curiosa, que además me obligó también a hablar con mucha gente que ahora tiene 23 años, ¿no? Que se relacionan de otra manera, hasta en la manera de comunicarse, con la jerga, por ejemplo. La jerga que sí, usábamos en los 90 es diferente a la que se utiliza ahora. De hecho, ella cuando entra en un foro de los 90, que eso ocurre en la novela, ella ingresa en un foro que se llama Los 90 FETEN, y ella sí, tiene que averiguar hasta lo que significaba FETEN, porque sí. ¿qué es FETEN? O sea, FETEN ya no se utiliza, ¿no? Entonces todos los nicknames de los integrantes de ese foro le parecen muy graciosos, como lo de el Dabuti, el Ligamelón, el Mendalerenda, claro, son cosas que ahora, Sí, pues ya para la juventud, son cosas que se han quedado muy antiguas. sí, sí. Bueno, a la vez que se habla de la música, también se habla del cine, se habla de temas sociales, hay parte de crítica, podría decirse que hay en la novela también parte de crítica al plagio a la gran pantalla, Sí, ¿verdad? sí, sí, o sea, yo Y aprovecho. bueno, Mis personajes y- son todos muy oscuros, ¿no? sí, Es una novela, yo lo asumo, es una novela bastante turbia, ¿no? Bastante oscura. Y son personajes que están como muy decepcionados, ¿no? De todo, ¿no? Y sí es cierto que en aprovecho general, algunos personajes para poner opiniones, ¿no? Mías sí, o de gente, ¿no? Que hemos estado conversando al respecto, como por ejemplo sobre la música, ¿no? Yo utilizo el personaje del lobo, que es el manager sí, de Peter Rus, que es un melómano argentino, un tío que respeta la música, que adora la música, que vive para y por la música, y que no sí, consigue entender por qué ahora se hace reggaetón o por qué ahora la música se hace en un ordenador o enlatada, ¿no? Cuando antes se pasaban probablemente un año buscando las mejores cuerdas, la mejor guitarra, el mejor coro, y se hacían 200 tomas de un trozo, de una estrofa de una canción, ¿no? Entonces sí es cierto que hay un poco como esa discusión de la música que se hace ahora, del cine que se hace ahora, un poco de la cultura de la rapidez y de la inmediatez que hay ahora y que sí, evidentemente en los 90 no teníamos, ¿no? sí, Y por otro lado también a nivel social, ¿no? Hay un personaje, yo no sé si eso ha cambiado mucho, quiero creer que sí, pero por ejemplo se reflexiona mucho sobre el fenómeno fan, ¿no? Sobre todas estas chicas, de hecho hay dos personajes, una que fue la novia de Peter Rus, que se llama Clara Reyes, sí, y la otra Cayetana de la sí, Villa de la Serna, sí, que eran como las fans groupies aventajadas, las fans que podían estar cerca de Peter Rus, una de hecho era la novia, y ese momento en el que de repente se roza lo indigno con tal de estar cerca de ese ídolo o de esa persona que admiras tanto, ¿no? Entonces, o cosas que de repente en los 90 que ahora serían consideradas abusos y que se denuncian y que sabemos que están mal, en esa época quizás se normalizaban, ¿no? Había una cantidad de cosas que se normalizaban en esos momentos, ¿no? Ay, creo que nos hemos congelado o nos estamos escuchando. ahora, ahora. Ah, Sí, vale. ¿Me oyes bien? sí, sí, perfecto. Vale. Y otra discusión que me parecía muy interesante tener dentro del libro, y creo que a la que le di mucha importancia, es a una reflexión sobre el dolor físico. El dolor físico que siente Peter Rus, que es paralítico, que es parapléjico, todo lo que representa vivir con esto, ¿no? Porque a veces creemos, bueno, simplemente no puede caminar. No, hay una cosa detrás tan dura del día a día, de los dolores, de situaciones como para ir al baño, para millones de cosas, Sí, ¿no? O sea, la vida sexual, mil cosas que tuve que investigar porque quería realmente demostrar cómo se siente Peter Rus, habiendo sido la estrella de la música y ahora estar 23 años después en una silla de ruedas, muerto de dolor en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, su mm, pareja, Mai, que es una chica, una mujer vietnamita que tiene la mayor parte del cuerpo quemado
por el Napal, cuando era una niña, a los 8 años, vive también constantemente con dolor, ¿no? Y sí, también Silvia Kiss, la madrastra de Peter Rus, que también vive con fibromialgia, ¿no? Entonces era muy interesante para mí que se viera eso, ¿no? Porque creo que cualquier persona que ha sufrido dolor, cualquiera de los que esté por aquí en esta cuenta hoy, que haya sufrido dolor, por ejemplo en mi caso, que he tenido cefalías de racimo, que son unos dolores espantosos y unas crisis espantosas de migrañas. Cuando se te pasan las crisis, te levantas un día sin dolor, dices, es que no hay nada mejor en la vida que no tener dolor. O sea, la felicidad es esto, todo lo demás son es tonterías. La felicidad verdad, es levantarte un día y que no te duela nada, eso es una maravilla. es verdad. Y eso no somos conscientes de ese valor o de esa importancia, porque luego enseguida pues volvemos a llenarnos de problemas y a vivir en la pequeña cosa que nos altera. Pero la verdad, levantarte un día y que no te duela nada es una bendición. Y hay Sí, mucha gente que no la tiene, porque todos los días sufre dolor. Entonces para mí era muy importante destacar eso. sí. Ya que has dicho que te has tenido que documentar y demás, ¿cuánto tiempo te llevó escribir la novela y los personajes? El periodo de documentación, vamos, Mira, yo para construir. cuando comencé a pensar en escribir, que en realidad fue porque yo dije, bueno, yo publiqué Viejo Casero de San Telmo en 2018 y ya en el 2019, pasado un año de promociones y de todas estas cosas, como que te quedas tan vacío. Cuando terminas una novela te quedas Sí, como si hubieses dejado el alma ahí, ¿no? Como que te has vaciado por completo. Entonces hay una temporada en donde no puedes, yo creo que ni pensar, ¿no? O sea, estás como tan poseída por esa novela que cuando la sueltas te cuesta volver hasta la vida normal, ¿no? sí, Pero en el 2019 dije, bueno, tengo que empezar a pensar qué quiero contar. Entonces empecé, como te dije, a los temas, ¿no? A darle vuelta a los temas, comencé a crear estos dos personajes de la jueves, porque además recuerdo que era una época donde se hablaba mucho de sororidad, de amistad entre mujeres, de apoyo, de cómo nos apoyamos unas a otras, y dije, voy a contar una cosa completamente diferente, o sea, voy a sí, contar dos mujeres que se odien, ¿no? Y que no puedan. Y entonces empecé a crear estos personajes sueltos, empecé a crear el personaje de Leopoldo Martínez de Velasco, que es el hermanastro de Peter Rus, que es un director de cine muy exitoso, que al principio lo sí, creé más parecido a Almodóvar, quizá un tío pues más significado, más extremo, más tal, y de repente pues tuve que cambiarlo completamente a un director mucho más underground, famoso sí, pero más como de culto, en fin. Son decisiones que vas tomando sin saber a dónde vas, ¿no? sí, Pero realmente me senté y dije, esto lo voy a escribir ya en la pandemia. Cuando nos encerraron en 2020, ah, sí, dije, bueno, ya, o sea, aquí va a ser, no hay, o sea, no tengo otra cosa, y además te digo sinceramente que el haberme encerrado a escribir esta novela y meterme en este universo me salvó sí, porque yo no sé cómo hubiese podido transitar el encierro, la angustia, si no hubiese tenido todos los días la posibilidad de escaparme a la vida de esta gente que también era bien turbia, pero sí, por lo menos me permitía salir de las preocupaciones, ¿no? Y de las cosas que todos, y del miedo que todos estábamos pasando en ese sí. momento, ¿no? Y la terminé, empecé en marzo 2020 y la terminé en febrero 2022 cuando la presenté en la editorial, o sea, 2 años. Sí. No eres la primera persona que me dice que escribió durante la pandemia. Es verdad que cuando escribes una novela quizá te aíslas un poco de la situación en la que estás viviendo y te metes en el mundo de la novela, ¿no? Que estás escribiendo. Claro. Hombre, si te pones a ver, y no estoy queriendo decir que me alegra que haya ocurrido una pandemia, Dios mío, ¿no? Pero No, sí es pero cierto que escribir es una labor casi de oficina. Es decir, o sea, hay que organizarse. Yo siempre digo, y lo repito porque estoy total y absolutamente convencida de que a veces la disciplina es más importante que el talento. He visto un montón de gente talentosa quedarse en el camino y he visto un montón de gente con menos talento, pero muy disciplinada, con mucha voluntad, con mucha organización, que salen adelante y sacan sus novelas y pueden tener una carrera como escritores y como novelistas, ¿no? Entonces, esa disciplina hay que tenerla. Y la vida todo el tiempo nos está llenando de distracciones y de cosas que nos apartan de la labor de encerrarte a escribir, obviamente. Además, yo no sé otros escritores, sé que hay otros escritores que pueden dedicarse solo a escribir.
No es mi caso todavía, pero Sí. espero que en algún momento pueda ser. Pero yo, Oye, por ejemplo, sigo trabajando, doy talleres de escritura creativa, tengo una marca cultural con la que organizo experiencias literarias, porque bueno, hay que vivir, como dice un amigo mío escritor, vivimos de la literatura de otros, pero vivimos. sí, Entonces, y sigo haciendo cosas de periodismo, es decir, tengo que trabajar también. Entonces, claro, la organización para escribir es más difícil cuando estás metida en el mundo con millones de compromisos y de cosas y de vida social y familiar y bueno, la gente que tiene hijos, en fin, ¿no? Es más difícil. Entonces, claro, la pandemia facilitó el hecho de que estás donde estás, encerrado en tu lugar y tienes que escribir. De hecho, por eso muchos escritores buscan becas de escritura, porque te ofrecen la oportunidad de estar a lo mejor en otro país, en otro lugar donde nadie te conoce, 2 meses encerrado donde solamente vas a escribir, ¿no? sí, Entonces, yo creo que eso es lo que buscamos todos y eso realmente solo se consigue con orden. Yo hasta me agendo los días de escribir y digo, bueno, si esta semana sí. tengo tantas clases, tantos viajes, tanto tal, bueno, tengo 3 días. De estos 3 días voy a escribir 4 horas o 3 horas o tantas horas, de tal hora a tal hora. Entonces tengo que meter el teléfono en un cajón y saber que aunque no salga nada, voy a estar ahí cumpliendo, fichando, como si estuviese en una oficina, porque si no, nunca sale una historia, ¿no? Sí, qué difícil también desconectar de todo. Las mismas palabras que has utilizado las utilicé yo un poco porque, claro, nadie se alegró de que pasara lo que pasó en el 2020, pero nos dio la oportunidad de ocupar nuestro tiempo en cosas que a lo mejor yo siempre decía, necesito tiempo para esto, para lo otro, no sé qué. Ese tiempo fue como un regalo, entre muchas comillas, para que nos dedicáramos a, al tiempo que necesitábamos nosotros para hacer cosas Un poco nuestras. hacia adentro, ¿verdad? Sí, Mirar hacia es- adentro. Y sabes que también fue muy interesante, que yo creo que la pandemia nos demostró, por lo menos a mí, y no sé si tú opinas como yo, pero que la felicidad realmente está en el arte. Es decir, nosotros, ¿qué hubiese pasado de nosotros sin libros? Sin sí, películas, sin cine, o sea, habría sido terrible, sin música. sí, Entonces, nos damos cuenta que la felicidad, o yo me di cuenta que la felicidad está en el arte, en la cultura, en las cosas sí, que te acompañan, como un libro, como un buen disco, como una buena película, como una buena serie. Todas esas cosas realmente hicieron que estuviésemos felices y por lo menos sobrellevando la situación de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que nos dio la oportunidad de mirarnos hacia adentro. Lo que pasa es que luego salimos al mundo y es verdad que salimos como estos niños que salen al recreo, ¿no? Entonces vamos a viajar y vamos a juntarnos y vamos a abrazarnos y vamos a hacer muchas cosas para afuera. Y lo entiendo porque porque también somos seres sociales y necesitamos sí, de eso. Pero estaría bien lograr el equilibrio, ¿no? De lo que es vivir un poco más hacia adentro. sí, sí, parece que se nos haya olvidado en Bueno, momentos que los estuvimos. viajes, yo lo estoy viendo ahora que organizo viajes de escritura, viajes que tienen a la literatura como brújula. Increíble, hablando con nuestras socias de una agencia de viajes, la gente se ha lanzado a viajar, los aeropuertos están llenos, Sí, los aviones están llenos, o sea, la gente ha dicho, no vaya a ser que vaya a ocurrir de nuevo, déjame salir al sí, mundo, ¿no? Y bueno, está bien, es comprensible, ¿no? Pero a veces necesitamos como ese equilibrio, ¿no? Entre una cosa y la otra. sí. Lo que has comentado del cine también se ve reflejado en la novela. El cine también está presente incluso en uno de los capítulos que llamas Betty Davis y Joan Crawford. Ah, sí, 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 sí. Bueno, de hecho, cuando te dije que quería comenzar escribiendo sobre la rivalidad entre dos mujeres, a mí me encanta la película que fue de Baby Jane, me gusta muchísimo. Y cuando ves un poco cómo ocurrió aquella grabación y todas las maldades y perrerías que se hicieron Joan Crawford y Ben Davis en esa película que fue un exitazo, me parecía increíble, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que dos mujeres prefieran hasta arriesgar su propia vida, su propio éxito y todo con tal de hundir a la otra, ¿no? Y eso me pareció una cosa muy interesante, ¿no? Para tocar en el libro. Y que se ven muchas rivalidades, no solamente Sí, entre las jueves, sino también entre los hermanos, entre el sí, padre y el hijo, entre las sí, groupies aventajadas de Peter Rus, ¿no? En muchos sitios. Y el cine, creo que en esa edad, entre los 20 y los 30, nos vemos
moldeados por la música que escuchamos, por las películas que vemos, por los libros que leemos, ¿no? Entonces, son muy generacionales, ¿no? Entonces, al haber un personaje que es director de cine, sí me parecía interesante recordar esas películas que marcaron a mi generación, ¿no? Que fueron muy, muy importantes en los 90, ¿no? Trainspotting, Pulp Fiction, eh, sí. las historias del Cronen, Airbag, todas esas películas que fueron tan importantes en nuestra época, ¿no? O series, Friends, Sexo en Nueva York, todas esas series que fueron importantes y que marcaron una generación, ¿no? Sí. ¿Querrías comentar un poquito más, que lo hemos comentado de pasada, de Leopoldo Martínez Velasco, de Sí, su papel? sí, bueno, este personaje me gusta mucho a mí, Sí, porque es un personaje que, a priori, si los analizas a todo este grupete sí, que vuelve a reunir Peter Rush, es el que a priori le ha ido mejor, es decir, es un director de cine de éxitos, ha ganado Goyas, ha estado en el Festival de Cannes, es un tío con un prestigio, que se lo considera un director de cine de culto, y ha conseguido quitarse ese lastre de ser el hermano tímido, gigantón y un poquito cenizo de Peter Rush, ¿no? En su mm, momento, cuando Peter era la estrella. Lo que pasa es que, claro, él no consigue terminar de creérselo y todavía vive con ese dolor de pensar qué hubiese sido de mí si mi hermano no desaparece ese 1 de septiembre de 1997. ¿Qué hubiese sido de mí? ¿Hubiese sido siempre el hermano menor de Peter Rush? ¿Es merecido este éxito que tengo? ¿O es simplemente porque el otro ha desaparecido, ¿no? Es un poco... Aparte vive también con la pena de su amor por Clara Reyes, que era la novia del mm, hermano, y de la indiferencia del padre, ¿no? Porque hay un personaje que es el padre, la Morsa, Pedro Martínez de Velasco, que es un personaje, el único personaje al que no le di voz. Este personaje no es totalmente referencial, porque además cuando comienza la novela ha fallecido, ha muerto de un infarto, pero es el personaje determinante en la vida de todos, porque no deja de ser esta una historia de familia, ¿no? Una historia mm, de padres e hijos, ¿no? Porque creo que además todo lo que escribimos en literatura, todo lo que contamos, tiene la raíz en la familia. Creo que sí, todos en mayor o menor grado nos hemos visto influidos por nuestros padres, por la familia donde nacemos, por el lugar de hijo que ocupamos, ¿no? Si somos los mayores, los menores, los del medio, porque los padres a veces por economía mental nos ponen un rol, entonces este es el tímido, este sí, es el guapo, este es el listo, entonces sí, eso nos determina mucho. Y evidentemente a Peter, este abandono de su padre, que le conoce cuando tiene 15 años, y eso, esas ganas que tiene el padre de decir, bueno, pues como no he podido con mi otro hijo, voy a intentar amoldear a este. Y se da cuenta que no puede, porque Peter quiere ser todo lo contrario al padre. De hecho, él se ha propuesto ser completamente diferente a su padre, ¿no? mm, Y ahí es donde comienza ese pulso y esa guerra entre ellos dos, ¿no? Y bueno, a sí, Lola también le ocurre lo mismo. En el fondo se siente totalmente abandonada, no encuentra su sitio, no se encuentra con los Acosta, sus padres adoptivos, y está buscando a quién se parece, está buscando su tribu, su lugar de mm, pertenencia, que no lo encuentra, ¿no? sí, así es. Bueno, en la novela se habla sobre celos, envidias, amores, intrigas, un Sí. poquito de todo. ¿Qué valores has querido dejar impronta en la novela? Mira, yo creo que una de las cosas importantes que se toca, aparte de que hay una escena y hay una situación de abuso, Mm, también el personaje de Clara Reyes, pobre, sí, realmente es un personaje duro, porque es una tía que a priori es guapísima, es una mujer espectacular, y entonces pues ella entra a un sitio y es tan atractiva y llena tanto el espacio que la gente piensa o le atribuye un montón de sentimientos y de emociones que ella no tiene, como por ejemplo se supone que tiene que ser muy sexy, que tiene que ser muy feliz, que tiene que ser muy alegre, que tiene que ser muy segura de sí misma, que tiene que estar muy plantada en el mundo. Y a ella le ocurre todo lo contrario. Es una chica de pueblo que llega a Madrid y que lo que quiere es aceptación y se enamora de un tío y quiere que la quiera, ¿no? Y se mm, enamora de esta estrella del pop, del rock en España, el más famoso de todos, y se enamora y quiere que él la quiera porque él la valida. O sea, la mirada de Peter Russo sobre Clara Reyes le da
la significa, ¿no? Ella se siente algo importante porque está con este chico, ¿no? Y llega a hacer cosas, como te digo, que rozan absolutamente lo indigno y lo triste, ¿no? mm, Y lo lamentable para ella. Y ese personaje, en ese personaje quería plasmar, bueno, en realidad en todos, ¿no? Que nadie sale indemne de las relaciones que tenemos entre los 20 y los 30 años. Nadie sale indemne de las decisiones que tomamos en esos años en los que, como dice el mm, título, nos sentimos inmortales, ¿no? Vamos por sí, ahí tomando decisiones de manera emocional y vamos tirando para acá o para allá según nos venga y nos damos cuenta que eso va a ser tan definitivo luego 30 años después o 20 años después, ¿no? O sea, esa es la edad donde normalmente escogemos la carrera, donde decidimos dónde vamos a vivir, probablemente la pareja, millones de cosas que nos van a determinar la vida, ¿no? Entonces era importante para mí hablar de esa época donde construimos la identidad y donde los sí, los no que digamos van a ser absolutamente definitorios, ¿no? En nuestra vida. sí. Así. Bueno, he de decir que en la parte trasera tienes un montón de gente que ha leído el libro, destacar a Marta Robles, Carmen Chaparro, Carmen Posadas. Qué orgullo, ¿no? Para Que yo me que siento muy llegue. contenta. Sí, ellas son, además de ser unas maravillosas escritoras, tengo la suerte de que sean amigas, ¿no? Entonces, uno siempre tiene como un comité lector, ¿no? Cada vez que termina una novela, de gente que es importante para uno mismo, ¿no? Que esa opinión te importa, ¿no? Y gente que tiene la sinceridad de decirte, yo esto no lo veo por aquí, o sí lo veo, porque, a ver, a novela publicada no se suele decir nada, o no se puede decir nada porque ya no hay nada que hacer. Es decir, que tú ahora te leas la novela y me digas, mira, Gabriela, me parece que el personaje de Clara no está bien desarrollado o es plano o pasa tal, y digo, bueno, pero ¿y qué hago ahora? Ya no puedo hacer nada, ¿no? O sea, por eso, entre escritores y entre la gente en general, yo por lo menos intento no hacer una crítica que sé que ya no se va a poder cambiar, ¿no? Entonces digo, bueno, pues ya la historia es la que es y quedó así, ¿no? Pero antes, cuando todavía existe la posibilidad de modificar ciertas cosas, creo que es muy bueno tener esa gente de confianza a la que uno puede dejarle la novela y te va a decir de verdad lo que opina y lo que está, ¿no? Y bueno, ellas fueron muy generosas las cinco, Carmen Posada, Pido Freire, Karma Chaparro, Vanessa Monfort, Marta Robles, Sí, y me dieron su opinión sincera. Además, bueno, también tuve un trabajo muy bonito de edición con la editorial, con Plaza y Canés, que fue un placer, ¿no? Trabajar. Esa probablemente sea de las partes más bonitas, ¿no? Que cuando ya la historia está cerrada, enriquecerla, ¿no? O sea, sí, como meterle el jueces o enriqueces, ¿no? O sea, ya sí, está cocida y ahora toca enriquecerla y toca agregar cosas, toca tal vez, en este caso a mí me tocó simplificarla, fíjate qué curioso. Yo tenía muchos diálogos en indirecto libre. Los diálogos que vemos sí, con los guiones, yo los tenía en indirecto libre, con lo cual era una manera de que el lector tuviese un poco que adivinar si el personaje estaba hablando, pensando o qué, ¿no? sí, Y me dijeron en la editorial, mira, muy chulo, está muy bien de técnica, pero esto vamos a hacerlo más masticable para la gente, ¿no? Porque esto, si la gente se pierde, ya tenemos un problema. Y ya tienes dos tiempos, 8 puntos de sí, vista, no sí, sé sí, cuánto, música, diferentes lenguajes. O sea, ya le estamos complicando mucho la vida a la gente como para encima meterlos en los indirectos libres, ¿no? sí, Y entonces, fíjate que de las cosas que más me costó hacer, que fue esa, tuve que deshacerla. sí, Pero bueno, bien, porque creo que funcionó y creo que a la gente también le gusta escuchar la voz del personaje, ¿no? Y que haya conversaciones y que haya diálogo y que haya la posibilidad de imaginártelos más todavía. Porque la gente que lee no quiere sentir que está leyendo. El lector quiere sentir que se metió en esa sí, historia. Y para meterse en esa historia tiene que saber cómo hablan, cómo piensan, cuál es el tono de voz, cómo huelen, o sea, sí, todo de los personajes, ¿no? Y eso es muy importante. así es, sí. Que te sientas ahí parte de la novela. Claro, que estés Te metido ahí a saco, ¿no? iba a comentar si había sido difícil encontrar editorial, porque muchas veces comentan los autores que no es difícil escribir, sino encontrar a alguien que te publique la novela y luego pues las condiciones que te ponen algunos de ellos, por lo que estabas comentando precisamente. Sí, Eh, de hecho,
hay mucha gente también ahora que se autoedita por eso mismo, ¿no? Porque sí, dice, de repente el proceso llega a ser un poco desesperante, ¿no? Cuando tú dices, bueno, acabo de terminar una novela, ya quiero que la gente la lea, quiero que la gente la tenga. Y de repente pasa mucho tiempo, o sea, os lo aviso a todos los que estáis escribiendo por aquí, que de repente podéis terminar la novela un año y publicarla al año siguiente sí, o más, ¿no? O de repente tener que guardarla y esperar su momento, ¿no? Yo, de hecho, la primera novela que escribí no la publiqué. Podía haberla editado, autoeditado, pero no quise hacerlo. Y la tengo guardada. En algún momento, quizá más adelante, pueda moverla, ¿no? Porque no fue su momento, ¿no? Pero es difícil, sí, es difícil y no hay que desesperarse. Hay que sí, tocar las puertas, hay que acudir a todos y mandar tu manuscrito y no tener vergüenza de llamar a uno, a dos, a mil. Es importante hacerlo, hay que armarse de paciencia y hay que saber que hay un montón de cosas que están fuera de tu control. Es decir, sí, que le vaya a gustar una editorial, que, bueno, ya una vez publicado, que le vaya a gustar a la gente. Todas son cosas que escapan de nuestra capacidad de resolver nada. Es decir, yo no puedo conseguir que a ti te guste mi novela o que le guste al público general o que eso se convierta en un éxito o no. De hecho, muchas veces hablando con escritores que han tenido grandes éxitos literarios, dices, ¿qué hiciste? Le pregunto, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿cómo lo has hecho? Y sí, dices, no tengo ni idea. No tengo ni idea, eso, o sea, porque es así. O sea, una sí, amiga, una muy buena amiga mía, Vanessa Montfort, publicó Mujeres que compran flores, no sé si la has leído, así, y Mujeres sí, que compran flores, que fue un gran éxito, fue un gran éxito pasado unos meses, no fue como inmediato, o sea, como que de repente el boca a oreja de la gente que fue escuchando, que fue leyendo la novela, que le fue gustando la novela, fue comentando, recomendándosela, y eso fue un exitazo que ya lleva como 20 ediciones, o sea que creo que son cosas que sí, no podemos controlar. Entonces, lo que recomiendo es, lo primero, tratar de hacer lo mejor que puedas con tu novela, que eso sí, sí lo puedes controlar tú, ¿no? Tratar de hacer algo que te guste, que tú te sientas bien, que sientes que has dejado todo ahí, que lo has hecho como querías, y ya sí, luego el proceso de venta, de búsqueda editorial y de lo que puede ocurrir luego con los lectores, ya eso no sí. depende de ti. Eso es, sí, puede ser que sea un éxito, eso depende y también tendrás opiniones positivas, negativas, hay que estar preparado para Mira, yo todo. recuerdo que la novela anterior que publiqué es una novela corta, Viejo Caserón de San Telmo, y la mandé, como en ese momento estaba más tiempo en Latinoamérica que en España, lo mandé a una editorial colombiana. Bueno, a muchas la Mm, mandé. Y me responde una editorial colombiana y me dice, la quiero publicar. O sea, digo, ¿te ha gustado? Dice, sí, pero lo que me ha gustado, o sea, fíjate, ella, una chica colombiana que se había casado con un argentino, y como la novela transcurre gran parte en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, que es un barrio precioso, que tiene prácticamente como un microclima, ¿no? Que es un barrio muy particular, ¿no? Y dice, y me ha transportado tanto a esos tilos y a San Telmo y he podido sentir el olor y me encanta. Y quiero publicar esto porque al final hasta cosas tan sencillas como que el editor, la persona a la que le tocó leerlo, se sintió profundamente identificado con tu novela que la ha defendido a muerte, hasta sin conocerte, ¿no? O sea, esas cosas pueden ocurrir. sí, así Puede es, ocurrir. O que los lectores profesionales no sea el tema, o que no sea la línea de la editorial, que maneje la editorial, o sea, hay tantas cosas. claro. Sí, pueden ser muchos factores. ¿Siempre fue el mismo título este? No, ¿Lo tuviste que...? no, lo cambié 3 veces. La primera vez, o sea, el título de trabajo, digamos que siempre ponemos un título como para guardarlo hasta en tu ordenador, como el archivo, ¿no? Sí, Un título de trabajo. Y se llamaba Cuaderno de Partitura. Pero luego dije, bueno, esto es lo no, menos comercial y lo menos atractivo que hay. Entonces pensé titularlo y estuvo mucho tiempo, prácticamente año y medio, llamándose Dulce y Amarga Sinfonía o Sinfonía Agridulce, que es la traducción directa sí, de la mm, canción de Bittersweet Symphony del grupo de Verb, que como te digo es una canción que vertebra toda la novela. De hecho, el videoclip vertebra toda la novela, mm, porque la traducción más, bueno, más interpretada, digamos, dice,
porque la vida no es más que una dulce y amarga sinfonía. Trabajas todo el día para llegar a fin de mes y luego vas y te mueres, ¿no? Yo te enseñaré lo que es ese lugar en donde las venas se encuentran, ¿no? Entonces, para mí eso era el hilo conductor de esta novela. Pero, hablando una vez con un grupo de amigos, escritores y críticos y gente pues que goza de mi total credibilidad, me dijeron, este título es horrible. Pero así, literalmente, esto no vende nada, cambia el título porque esto es horrible. Entonces empecé a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas, y uno de ellos me dijo, ¿por qué? Si hablas de juventud y de ese momento en el que se crea la identidad y de ese momento en el que tomamos decisiones importantes, ¿por qué no le pones cuando fuimos jóvenes? Y yo recordé que eso me parece que es una canción de Loquillo, y dije, no, pero Loquillo es de los 80, y además cuando fuimos jóvenes, no. Entonces dije, ya está, cuando fuimos inmortales, que es lo que representa realmente esa época en donde sentimos que vamos a poder con todos, que nos vamos a comer la vida como un sándwich, que vamos con todo, o sea, que la vida está ahí para nosotros, para aprenderla y para vivirla y desmenuzarla, ¿no? Luego la vida nos va enseñando que este asunto es finito, pero mientras tanto, en esos años pensamos que es así y todos confiamos en nuestro ángel de la guarda y ahí vamos por la vida. Entonces, ese título me gustó y a la editorial le gustó muchísimo. La portada es cosa de la editorial, realmente. Yo no tenía ni idea de qué podía ser la portada. Yo había pensado disco y la portada me parece maravillosa y fue toda una cuestión de la editorial, ¿no? Que decidieron hacer ese perfil de Peter Rush y con ella, con Lola Costa adentro y con una guitarra, ¿no? Que en el fondo es tan representativo de lo que es la novela, ¿no? Ese encuentro entre dos generaciones, ese encuentro entre padre e hija y esa búsqueda, ¿no? Y ese humo, ¿no? Esa cosa que hace todo medio real. Que envuelve a todos, sí. La enseñamos por aquí, así, que la tengan. Preguntaban por aquí de qué procedencia son tus lectores, si lo sabes. Sí, sí. Bueno, a ver, esta novela ha salido o sea, en impresos, en físicos, solamente en España. Y pues se puede comprar en todas las librerías en España, en el Corte Inglés, en la FNAC, en la Casa del Libro, en librerías de barrio, en toda España. Pero en Latinoamérica no ha salido todavía en físico, con lo cual se puede comprar por Amazon o por, bueno, todas las librerías que tengan página web y que puedan hacer envíos. Y, por supuesto, por Kindle, o sea, el que lea digital, que suele ocurrir mucho en Latinoamérica, por lo menos aquí en República Dominicana, la gente suele leer mucho en digital. Entonces, a través de esta cuenta, puedo más o menos ver quién me está leyendo y quién no, porque tenemos como un contacto directo con los lectores. Entonces, entiendo que la mayoría de mis lectores son españoles, argentinos y colombianos, curiosamente. Onda. Sí. Pero me escribe gente de todos lados, ¿no? Por aquí. Es una de las grandes maravillas de estas cuentas y de las redes sociales, ¿no? Que tenemos contacto directo y la gente me pregunta cosas de la novela directamente por mensaje directo. Yo intento responder siempre a todo porque me gusta mucho. Y además, bueno, yo en esta cuenta también doy muchos tips de escritura creativa y yo estoy absolutamente obsesionada con la ortografía, entonces hago muchos reels con errores ortográficos, dando consejos de cómo utilizar bien ciertas palabras o rescatando otras palabras o señalando errores ortográficos que veo en redes sociales. En fin, o sea, es una cuenta donde intento hacer las cosas que me gustan, ¿no? Que tienen que ver con la escritura y con los libros. Sí. ¿Tienes cuarto proyecto en marcha? Bueno, en marcha, a ver, como te digo, como siempre comienzo por los temas, entonces empecé por los temas, ¿no? Entonces quería hablar de una relación de pareja dura, estas relaciones muy duras, de estas relaciones donde hay celos, donde hay desconfianza, donde hay terrible, ¿no? Y entonces tenía el tema y empecé a darle vueltas y creo que ya voy encontrando el ejemplo del que me voy a valer para contar este tema, ¿no? Estoy buscando mucha información de cosas que me van interesando, porque claro, lo primero que tienes que decidir es en qué tono lo vas a contar, quién lo va a contar, ¿sabes? Si va a ser en primera persona solamente, o si va a haber muchas voces, o si va a ser en tercera persona con diferentes voces, o sea, quién lo va a contar, ¿no? Eso me parecía súper importante y bueno, estoy en ello.
Y sí, ya empecé con esto de ponerme como en plan oficina, ¿no? Bueno, tales días de tal hora a tal hora escribir. Además tengo una manía muy curiosa y es que yo no puedo comenzar a escribir si no es en horas punto, ¿no? O sea, si por ejemplo, si empiezo a las 4 tiene que ser a las 4:00. Si se me Sí. pasa a las 4:03 tengo que empezar a las 4:30. Si ya se pasa a las 3, tengo que empezar a las 5. Entonces, claro, es como una cosa absurda, pero que tengo que encerrarme, guardar el teléfono y empezar en esas horas en punto, ¿no? Y nadie Cada puede uno llamarme, tenemos nadie me nuestras puede manos. llamar, tengo que estar aquí encerrada. Y hay días, como te digo, que no hago nada. Que estoy encerrada mirando y escucho tal. Pero me pasó también con la novela anterior, ¿no? Esos días, pues, escuchaba música y me ponía videoclips y Sí. investigaba cosas de músicos y le daba vueltas a lo que podrían estar haciendo los personajes, ¿no? Porque de esa manera te vas metiendo y sientes que no te apartas de la novela, sientes que estás todavía en ese universo. Sí. Qué gusto también, ¿eh? Desconectar de vez en cuando del teléfono. Sí, 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 sí. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me ha ocurrido con esto del teléfono, que es terrible, ¿no? Porque fíjate que yo soy muy defensora de la cosa cercana y de que nos desconectemos un poco de la desconexión un poco tecnológica. Pero a mí me cuesta hablar mucho por teléfono ahora. Yo ya soy muy de mensajes de voz, de audio, Sí, que bueno, a veces sí. la gente me odia porque dejo unos podcasts, literalmente, ¿no? O sea, horas y cuento mi vida en verso. Pero me cuesta hablar por teléfono ya. Y digo, Dios mío, una chica que en los 90 hablaba horas y horas por teléfono, que mis padres utilizaban el teléfono auxiliar para gritarme de que colgara el teléfono. Y a mí lo que Sí, más me gustaba de la vida era hablar por teléfono. Y ahora no puedo con eso. O sea, es que no puedo. sí. Me pasó ¿Qué también. pasa? Antes, antes quedabas por teléfono, te llamabas una vez con el teléfono fijo de casa y decías a las 5 en tal sitio. Ya no Ujú. había cambios. No, o Ahora, llegaban, yo recuerdo llegar del colegio, sí, haberme despedido de mis amigas, llegar del colegio, comer y llamarlas. Pero y mi madre decía, pero si habéis estado todo, o sea, ¿qué sí, tenéis que hablar? ¿Qué te puede haber ocurrido entre el metro y llegar a tu casa? O sea, ¿qué, sí, qué, qué sí, te puede haber ocurrido para que se lo tengas que contar? Pues era así. Era sí, el hablar por el teléfono. Pero creo que sí, eso lo hemos sustituido por el chateo y por resolverlo todo con mensajes de audio, ¿no? Sí, es curioso, pero es así. sí, sí. Pues Tremendo. nada, muchísimas Oye, gracias por haber gracias a estado ti, de aquí verdad, y compartir. me encanta tu cuenta, me encanta que haya cuentas que se dediquen a esto, ¿no? A los libros, Sí, a los autores, a los lectores, a conectarnos, que eso es tan importante, ¿no? sí. Hace 10 años, yo es que soy bibliotecaria de profesión, es vocacional y hace 10 años surgió esta página con el fin de dar a conocer a la gente que hay detrás de un libro, de una biblioteca. Sabes que eso es tan importante. De hecho, yo este lunes voy a un colegio a hablar sobre el Día del Libro, la Semana del Libro, a un grupo de chavales de 17, 18 años, ¿no? Y pienso que eso es tan importante. O sea, a mí me encantaría, a veces te apetece como sacudirlo, lee, porque es lo más importante y la experiencia más importante que vas a tener en tu vida, ¿no? Un libro, Sí, la sí, lectura. Y me da a veces como tanto miedo pensar que eso desaparezca, que todos los no, contenidos que audiovisuales lo cambien, ¿no? No, yo no estoy en nada en contra de los audiolibros, de hecho me parece muy bien, ¿no? Pero es una experiencia diferente, no es la misma experiencia, es una experiencia completamente diferente, la de escuchar un libro a la de leer. La de leer en sí. voz baja, además, es una experiencia única, ¿no? Que no se equipara con ninguna otra, ¿no? Y bueno, y ahora con esto de la inteligencia artificial, pues aterrada con el hecho de que hasta ya no van ni a escribir. O sea, ya eso me preocupa mucho Exactamente, más. eso da miedo, eso da un poco de miedo ya, sí. Y ahora hay una aplicación, yo no la conozco, pero hay una aplicación en donde tú creo que das 4 o 5 datos y te redacta la. Me parece Sí, tremendo, ¿no? Digo, Dios mío. Mira, aquí sí, dice una persona, soy profesor de literatura y tengo el mismo terror. Claro, es que lo tenemos es que que tener porque dices, o sea, es que ya no van ni a escribir, ya escribir a mano, olvidémonos, que además es importantísimo, porque la conexión entre escribir a mano y la cabeza es única, ¿no? Entonces ya escribir a mano no lo hacen. Pero entonces ya ni sí, siquiera van a escribir, porque ya van a dictarle a un, a un, a a un, una, a un cacharro, ¿no? Entonces es como, Dios mío, o sea, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto, sí, ¿no? Me sí. preocupa, Además, sinceramente me preocupa. sí, Y no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y digo, uff, qué sí. pena.
Sí, yo ya, mi sobrino tiene 8 meses y ya estoy pensando en enseñarle a leer. No, yo Además, creo que yo soy muy del papel, o sea, leo en los dos formatos, tanto en digital como en papel, pero yo eso de hacer así con el libro, yo leerlo como que... no, no, claro, para mí es lo más importante, a mí me encanta. Yo no he aprendido todavía a leer en Kindle, yo no he aprendido a, mira, por aquí dicen, necesito el papel, sí, yo Sí, también. Yo no, tengo un Kindle que está muerto de risa porque además, fíjate que yo, como te digo que vivo la mitad del tiempo aquí en República Dominicana, aquí no puedes conseguir todos los libros que quieres, ¿no? De hecho, yo estoy en un claro. pueblo que se llama Puerto Plata donde no hay librería. Entonces la mayoría de la gente lee en digital. Y a mí me cuesta muchísimo. Prefiero, de hecho, eso a que lean, a que no lean, pero me cuesta, yo no puedo. O sea, a mí me gusta subrayar mi libro, llevarlo conmigo a Sí. todas partes, que se nota que está trabajado ahí, todo medio hecho polvo. Ese es un libro que me gusta, ¿sabes? Yo Y, me, yo, sí, yo me cuesta rayarlo el libro, pero sí que voy siempre al lado con una libreta, con un esto, tomando notas, porque siempre hay frases, cosas que te identificas y que quieres que se queden ahí contigo. además, fíjate que yo hasta he llegado a pensar que, así siendo muy catastrofista, ¿no? Siendo muy tal, que vamos a acabar como, ¿tú te acuerdas? Tú leíste Fahrenheit 451, ¿no? Sí, Bueno, digo, vamos a acabar así, siendo como una resistencia de gente que esté con los libros ahí o que se los aprenda y esté escondido en una selva, sí. porque de verdad, Habrá que elegir un libro y luego escribirlo. seguidas por las máquinas que van redactando todo lo que tenemos que ver, ¿no? Además, claro, es Sí, tan importante. El otro día un amigo, Víctor Amela, decía que qué diferencia los libros de historia a una novela histórica. Bueno, obviamente, sí, en muchas sí, cosas, ¿no? Porque la historia tiene que ser fiel a las cosas ocurridas y una novela, pues, es una interpretación de la historia. Pero decía que la gran diferencia es la emoción. sí, La emoción es la gran diferencia. Si tú leyendo no consigues emocionarte, enfadarte, pelearte con el personaje, sí, eh, odiarle o quererle o sentir la injusticia o el miedo o lo que sea, entonces no estamos haciendo nada, ¿no? Y claro, sí, la inteligencia artificial te redacta muy bien, pero te redacta muy bien una noticia como antes pasaba con las agencias informativas, ¿no? Que te mandaban un teletipo y eso era, pues, qué pasó, cómo, cuándo y dónde. mm, Entonces, eso lo elimina todo, ¿no? Sin emoción yo creo que sí. no funciona eso. Como la frase esa de quien sale ileso de un libro es que no, Que no he entendido. no, exactamente algo así. Sí, sí, definitivamente. Sí, Yo creo que sí. Y no estoy en contra, ojo, de hay que leer para entretenerse. Y de hecho creo que la manera que tenemos que enganchar a la gente joven es decirles, leer es muy entretenido. O sea, puedes realmente pasarte un gran momento leyendo, ¿no? sí. Pero solo el libro que solo entretiene, ¿sabes? Eso es lo que tal vez preocupa y quizá eso es lo que hay que darle la vuelta, ¿no? Porque en el fondo lo que buscamos es emocionarnos, es entender más el mundo, no solo cuando escribimos, sino cuando leemos, ¿no? Por aquí han puesto, a ver, hay un cuento de Anderson, ay que se me baja, Invert, en que un niño del futuro descubre al ser castigado en el colegio lo que era un libro y queda fascinado. Cassette. ¿Lo has leído, No lo he Gabriela? leído, Un gracias. Lo cuento voy de a leer. Anderson. Porque todas esas cosas me encantan y además, siempre que Sí, puedo, así como tengo mi cruzada con la ortografía, que estoy ahí, estoy siempre machacando con eso, sí, tengo mi cruzada con que la gente lea, ¿no? Entonces, cada vez que voy a un colegio a dar una clase de escritura creativa y tal, hombre, uno intenta ser divertido porque obviamente ya la capacidad, vivimos en la cultura en la economía de la atención, ¿no? Tenemos mm, tantos estímulos a la vez y tantos cosas ocurren a la vez que si no eres un poquito ameno y haces mm, que las cosas sean cortas, ¿no? Evidentemente, estar en una clase de 40 alumnos con una profesora soltando un rollo, pues ya eso no le gusta a nadie, ¿no? Entonces intento sí. que sea activo, que intervengan, que hablen, que tal, pero siempre les estoy buscando ejemplos de este tipo de libros, quizás de ciencia ficción, ¿no? Que son los que nos advierten de cómo la tecnología nos va a cambiar no solo el mundo, la perspectiva de ver el mundo, sino hasta las emociones, a nosotros mismos. Sí. Entonces, gracias por ese cuento porque lo voy a buscar.
Me sí, apetece siempre que lean lo que puede ocurrir si le damos la espalda a las cosas más importantes, que son las emociones. sí, mira qué bonito lo que han puesto aquí también. Leer es vivir lo que la vida no te da. Claro, Sí, totalmente. Tener muchas vidas en una, claro. sí, Viajar, sí, yo me ha viajar, pasado de todo leyendo. He viajar, llorado, y he solo reído. viajar y cambiar de Sí, lugar, viajar en el tiempo. sí, Es, es una maravilla, la verdad es que sí, y ya poniéndonos prácticos, cuando ya estos argumentos no convencen, sí es verdad que leer ficción es el único ejercicio que tiene el cerebro, de verdad. Leer sí, ficción, o sea, porque cuando tú estás leyendo de repente para informarte vas concretamente al hecho y tal, y estás buscando números, o cuando estás leyendo para aprender algo, cuando estás leyendo para estudiar, es diferente cuando estás leyendo ficción. Porque cuando estás leyendo ficción entras, es como que se produce algo curioso, como si entraras, abriera una puerta y entraras en otro mundo. Y ahí son otras las conexiones cerebrales. sí, así es. Pues nada, muchísimas gracias. Hemos estado una hora que se ha pasado volando, Es la verdad, verdad. es cierto, me lo he pasado muy bien. Tenemos que quedar otra vez. Sí, te seguiré de cerca, Yo agradecerte el tiempo también que has a estado ti, me ha aquí. encantado la charla, muchísimas gracias, te felicito por la cuenta, me encanta. Y nada, que muchísimas gracias a todos los que estuvisteis por aquí conectados. Sí, Y sabéis que sí, en mi bio, en Gabriela Llanos-oficial, hay un enlace en donde se puede ver todos los sitios para adquirir el libro. eso es. Invitamos a todo el mundo a que se lean Cuando fuimos inmortales. Muchísimas Muchas gracias. gracias y nada, ojalá dentro de muy poquito me voy a España, a ver si me dejo caer por Alicante y te doy un toque. Eso. Aquí te espera tu casa. Un beso muy Gracias. grande y a todos que tengáis muy buen día y muy buena semana. Igualmente. Adiós. Gracias. Adiós.